panorama político. Los votos de Milei se afianzan, los votos de Milei ahora están en duda. ¿Quién crece? ¿Crece Massa o crece Patricia Bullrich para ir a la segunda vuelta? ¿Cómo le va, licenciado? Muy pero muy buenos días. Nicolás lo está saludando. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿cuál es el dato más relevante que han obtenido a partir de la primera encuesta después de las elecciones? Bien, sí, el lunes mismo, después de las elecciones, salimos al campo con una encuesta nacional de casi 4.000 casos, del 14 al 16 de agosto, en donde consultamos primero, bueno, por lo que estaba atravesando el país, cuál era la calificación del gobierno nacional, y obtuvimos un dato, me parece más que relevante, 74.7 de desaprobación para el gobierno nacional, 17.5 de aprobación y 7.8 de indecisos, ¿no? Lo cual ya nos marca una tendencia de el momento que está atravesando la Argentina y cuál pueden llegar a ser las perspectivas incluso del propio Sergio Massa en estas elecciones generales, en estos 5 candidatos que quedan para las elecciones generales, ¿no? Claro. Después consultamos los niveles de imágenes. Y quien tiene una mayor imagen positiva es Javier Milei, 44.5 de imagen positiva para él, 45.6 de imagen negativa. Patricia Bullrich le sigue en segundo lugar, 40.9 de imagen positiva, 51 de negativa. Bueno, y Sergio Massa, 26.1 de imagen positiva, 69% de imagen negativa para el hoy ministro de Economía, ¿no? Bien, bueno, entonces, primer dato, la imagen positiva, la mejor sigue siendo la de Milei, entonces. El primer análisis que se hace, licenciado, es que el votante de Milei ha ratificado en estos momentos su decisión. Sí, yo creo que sí, que va en ese marco, que va afianzándose el voto de Milei, sobre todo siempre cuando uno en una PASO logra un primer lugar y contundente como lo ha hecho Javier Milei, bueno, ese voto se ratifica y posiblemente se sume algún otro. Creemos y por los números que analizamos que no estaría hoy las condiciones dadas para que todo termine en una primera vuelta, ¿no? Está muy parejo, si bien vemos que Patricia Bullrich tiene un techo electoral mucho más alto que Sergio Massa, bueno, todavía quedaría por decidir o por captar al votante o afianzar el votante de Patricia Bullrich, ¿no? Me paso un poquito a los pisos y techos electorales y lo que les hablaba recién. Javier Milei tiene un techo electoral de 52.1 y Patricia Bullrich un techo electoral de 47.4 contra el 34.9 de Sergio Massa. Esto también nos da una tendencia de, bueno, cuáles son las posibilidades de crecimiento de uno y otro. Sergio Massa tiene una posibilidad de crecimiento mucho menor que Patricia Bullrich. O sea, con este criterio, hoy en estas situaciones, la que iría a segunda vuelta sería Patricia Bullrich. Sí, tiene muchas más posibilidades de crecimiento que las que tiene Sergio Massa, ¿no? Si bien su piso electoral es parejo, 18.5 para uno y 18.6 para Sergio Massa, el techo electoral o la cantidad de votantes que podrían llegar a votarlo es mucho más grande en el caso de Patricia Bullrich que en el de Sergio Massa, que si bien no está cerca de su techo electoral, porque muchas veces se decía, bueno, tuvo 20 puntos, está cerca de su techo, bueno, el techo está 34.9, pero para dejar en claro, es muy difícil acercarse al techo máximo de votantes, digamos, es convencer a todos los que podrían llegar a votarte en algún momento de que te voten, y generalmente el porcentaje se aleja de ese ideal máximo de votantes. Licenciado, ¿por qué razón creen ustedes que no le alcanza a ninguno de los candidatos para ganar en primera vuelta? ¿Qué números tienen? Porque Javier Milei podría crecer, pero no llegaría a los 40 puntos y no generaría los 10 puntos de diferencia. Si no, precisaría más del 50% de los votos y parece ser difícil que hoy Javier Milei pueda conseguirlo. Sobre todo en una elección que se plantea de tercio, o lo que se venía hablando como una elección de tercio, en donde Sergio Massa va a seguir manteniendo su grupo de votantes. Seguramente los votos de Juan Grabois van a ser más lineales a Sergio Massa. Una Patricia Bullrich que va a intentar endurecer su discurso para entrar en ese balotaje.
acercándose un poco más al discurso de Javier Milei, tratando de robar algunos votantes ahí, pero sin tratar de perder los votos de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que son 8 o 9 puntos que bueno, que va a tener que tratar de captar. Son votos blandos, saben que pueden llegar a perder alguna masa de esos votos. En un análisis que hicimos nosotros de esta encuesta, bueno, nos da que esos votos de Horacio Rodríguez Larreta, el 60% irían para Patricia Bullrich, casi el 17% irían para Javier Milei, y el resto se distribuye entre el resto de los candidatos, ¿no? Yo creo que el desafío de Patricia Bullrich, bueno, va a ser fortalecer ese 60% y tratar de captar a más votantes de Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, y queda el partido por jugar, que es los votantes que no fueron a votar, ¿no? Y ahí creo que todos van a intentar captar ese voto en una elección general que se cree, bueno, tendrá más participación que las PASO, y siempre ha sido así. Sin duda. La última que le hago, licenciado, ¿por qué cree que les ha ido tan mal a las encuestadoras en esta elección, que ninguna preveía un triunfo de Milei y todas los ponían en tercer lugar? Sí, yo creo que son sistemas que son perfectibles y que ha habido alguna variable que no hemos podido analizar de una buena manera, ¿no? Y siempre uno es bastante autocrítico de su trabajo, y bueno, el resultado en esas elecciones no ha sido bueno, como ha habido en otras elecciones que sí lo ha sido. Por lo cual, bueno, habría que ver qué voto es el que se nos ha escapado. Quizás nosotros en la encuesta del escenario electoral lo teníamos casi 8 puntos abajo de lo que sucedió a Javier Milei, bueno, y analizando los números con el diario del lunes, bueno, eran votos que quizás nosotros los teníamos asignados a Patricia Bullrich, ahora una mejor elección de Horacio Rodríguez Larreta, que terminan yendo a Javier Milei y bueno, termina consiguiendo, sacando votantes a todo el resto, la diferencia de 10 puntos que nosotros no teníamos en la encuesta. Si bien uno hace una encuesta y pregunta encuestado por encuestado a quién votaría, el trabajo posterior a eso y el procesamiento de esos datos y las ponderaciones que se hacen, que son cálculos matemáticos, bueno, es perfectible, y en este caso no nos ha ido bien, seguramente es motivo de analizarlo para trabajar y mejorar el trabajo de todos los días. Licenciado, ¿cómo le va, Eliana? Lo saluda, buen día. Con respecto a esto, le quería consultar, porque, bueno, había escuchado también, ¿no? Porque obviamente las consultas han sido el tema, ¿no? De saber qué había pasado con las evaluaciones que habían realizado. ¿Tiene que ver con la metodología? Algunos hablaban y hacían mención a que se ha utilizado mucho el tema del llamado telefónico para hacer las encuestas y no tanto ir, digamos, al campo, el cara a cara, por una cuestión de costos. ¿Esto es real? ¿Sale más caro? ¿No? ¿Cómo es el tema? Sí, totalmente. En nuestro caso nosotros usamos una modalidad virtual que nos permite a nosotros enviar correo electrónico, llegar por SMS y llegar por redes sociales. Que ha habido elecciones que no ha ido muy bien, ¿no? Con ese sistema. Yo creo que es más que una cuestión de sistema. Imagínense que hoy una encuesta nacional con representación en todas las provincias son más o menos 5.000, entre 4.000 y 5.000 casos. Es casi imposible tener un equipo o una red de encuestadores en cada una de las provincias que sea representativo en cada uno de los distritos para poder hacer una encuesta nacional. Hay un ejército de encuestadores. Yo creo que hoy, sobre todo teniendo la facilidad de la virtualidad, y no creo que el sistema haya sido la falla de la encuesta, sino algún dato que nosotros procesamos después y que donde cocinamos la encuesta hayamos fallado, teniendo en cuenta más que todo el análisis político y lo que se venía viendo. Quizás hasta nosotros sobrevaloramos lo que podía llegar a ser Javier Milei en una elección, y bueno, ya será cuestión de hoy nosotros con otras ponderaciones, con otros análisis de variables que podemos llegar a tener después de la elección, bueno, tenemos otros resultados, ¿no? Licenciado, le agradezco, gracias por su tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación, hasta luego. Martín Bazán, subdirector de CB Consultora. Entonces, lo que están viendo ellos es que el techo de Milei es 52, el techo de Patricia Bullrich es 46 y el techo de Sergio Massa es 30 y pico, 36 me parece que me dijo. Con lo cual, con los números hoy, no le alcanza a Milei como para como para ganar en primera vuelta, pero el balotaje sería entre Milei y Patricia Bullrich, que representan un discurso muy parecido, ¿sí? Con lo cual sería muy fuerte, digo, para el peronismo que pase eso. Claro. Sí hay que marcar que esto se da en un contexto en el cual se devaluó, estamos todos enojados, hay que esperar
cómo reacciona la sociedad a las medidas que va a lanzar el gobierno, que seguramente va a lanzar bonos, va a lanzar un paquete de medidas positivas. Más de lo que ya se sabe, ya de lo que la gente conoce y está esperando en realidad, ¿no? Totalmente. Pero no quita que muchas veces, después de una PASO, puede influenciar. ¿te acordás que acá también pasaba lo mismo? El que ganaba en las PASO no ganaba después en la general, sí, ¿no? Sí. Tal vez pueda reaccionar de otra manera, salir con todo el aparato, como se le denomina, ¿no? A trabajar y a tratar de convencer a la gente. ¿Es mucha la diferencia para ganar en primera vuelta? Sí, yo también creo que no va a haber, o sea, que va a haber una segunda vuelta sí o sí, porque estamos hablando de 15 puntos de diferencia, ¿no? Entre Milei nada más, que sacó el 30, que es el que más fue votado. Imagínate el resto que viene atrás, ¿no? Son muchos más puntos todavía como para poder quedarse en primera vuelta. Va a haber una segunda. Ahora creo que están todos tratando de nadar para llegar a la segunda vuelta. Nadar